abril hubiese internas abiertas del radicalismo y no pasará. No, lo dijo Sanz ayer en conferencia de prensa. Está con nosotros Paola Juárez para analizar un poco qué pasa en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Exactamente, la interna radical al rojo vivo porque Ernesto Sanz, sin avisar a Ricardo Alfonsín, se bajó de la pelea interna que iba a ser el 30 de abril y que él mismo había motorizado, había tratado de instalarse en estos días y ha decidido después bajarse de la candidatura. Paola, vamos en vivo porque está Ricardo Alfonsín en conferencia refiriéndose a esto. Allí está nuestra unidad de exteriores. Y corregime, Paola, va a ser la primera repercusión pública de Ricardo Alfonsín tras la decisión de Ernesto Sanz de bajarse de la candidatura, ¿verdad? Exactamente. En el círculo íntimo, Ricardo Alfonsín manifestó su bronca por esta decisión porque obviamente él estaba mucho mejor posicionado frente a esta elección interna y pensaba de esa interna salir fortalecido. Ahí está Ángel Rosas, que va a convocar a la Convención Nacional, seguramente donde va a ser Ricardo Alfonsín proclamado el candidato oficial, es el único del radicalismo, mientras Ernesto Sanz y Julio Cobos mantienen sus pretensiones presidenciales para ir directamente a la interna del 14 de agosto. Claro, el propio Sanz había, como vos decís, Paola, motorizado la interna de abril, un poco poniendo en duda la interna de agosto, diciendo que era una verdadera trampa. Sin embargo, ahora argumenta que será mejor, aunque uno especula que lo que subyace allí es la dificultad que tenía Sanz para instalar su candidatura y para poder ganarle al aparato radical, como se llama, ¿no? Exactamente. Comunicarnos con los ciudadanos a partir de los respectivos medios. Y antes de ponerme a disposición de ustedes, quiero expresar nuestra preocupación. Me parece que hay que insistir, más allá de que se hayan dicho ya varias cosas al respecto, acerca de lo que está ocurriendo con las libertades y garantías constitucionales, en particular con la libertad de prensa. Ya varios partidos, incluso nosotros, nos hemos manifestado al respecto, pero queremos reiterar nuestra preocupación, nuestro compromiso con el conjunto de ideas y principios que identifican a la Unión Cívica Radical. La libertad de prensa para nosotros es un valor fundamental. La libertad de prensa debe ser garantizada no para los que piensan igual, sino precisamente para los que piensan distinto. Si no, no tiene ningún valor. La prensa con libertad puede ser buena o mala. No me acuerdo quién fue el que dijo algo parecido, pero la prensa sin libertad siempre es mala. Así que reiteramos nuestra preocupación y solidaridad con todos los trabajadores de la prensa que de una u otra manera pueden ver afectada su independencia. Luego de esto me pongo sí a disposición de ustedes. Buenos días, Esteban Mariscampos de A24. Bueno, obviamente la noticia de ayer de Sanz de haberse bajado de esta interna que se había acordado para el 30 de abril, suponemos que ha impactado de alguna manera en particular. ¿Cuál es su opinión? ¿Esto se va a mantener la fecha? ¿Se va a hacer una interna con boleta única? ¿Se va a suspender la interna? ¿Va a haber una proclamación? ¿Cuál es la idea del radicalismo ahora? No, nosotros hemos convocado el partido, toda la institucionalidad partidaria ha convocado con acuerdo de quien precisamente aspiraba a competir el 30 de abril para esa fecha con el propósito de elegir candidato a presidente por la Unión Cívica Radical y a partir de allí empezar a trabajar en la conformación de las alianzas, en la elaboración de los programas, a partir de los cuales pretendemos afrontar los principales problemas que tienen los argentinos, recorrer el país, hacer una agenda internacional, bueno, definir cuáles serían las cuestiones objeto de políticas de Estado, definir nuestras propias prioridades, caracterizar adecuadamente qué es lo que está en juego en esta elección, de manera que vamos a seguir haciendo otro trabajo y después el Comité Nacional, aquí está el presidente, aunque no está en su carácter de tal, conoce cuáles son los procedimientos formales para, bueno, hacer lo que haya que hacer después de conocer esta noticia, en el sentido de que quien aspiraba a competir no lo hace ya. ¿Lo enojó la noticia? No, me sorprendió, mire, todos pensábamos en su momento que no podíamos dar tiempo al oficialismo y a los otros partidos políticos. La mayoría de ellos tienen ya consagrados sus candidatos, el oficialismo en particular. No podíamos esperar, y en esto coincidíamos todos, al 14 de agosto, aunque se reglamentara la ley,
no podíamos esperar al 14 de agosto para tener las candidaturas, porque después nos quedarían apenas 60 días para hacer campaña. Y lo primero que teníamos que hacer para avanzar en otras definiciones importantes era definir las candidaturas de la Unión Cívica Radical. Me sorprendió el cambio de criterio, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Mire, yo estoy seguro que hay una proporción mayoritaria del electorado argentino que quiere cambiar, pero lo que quiere son certezas, quiere saber qué alternativa se construye en la oposición, cuáles serán los programas, qué visión tiene acerca de lo que debe ser la Argentina en el mediano y en el largo plazo, quiere saber cómo vamos a enfrentar los problemas de la educación, de la seguridad, del trabajo en negro, de los jubilados, cuál será nuestra inserción o la inserción de la Argentina en el mundo. Todas estas cosas hay que hacer conocer y no se las puede hacer conocer en 30 días. Tenemos que darnos un tiempo suficiente para poder lograr que ese deseo de cambio se exprese a favor nuestro. No tenemos derecho, creo yo, a dar ventajas, pero no, tenemos la obligación moral y política de hacer todo lo que sea necesario para que ganemos quienes están en este frente con el socialismo y con el GEN y con el Encuentro Popular y con el Partido Demócrata Progresista y con otras fuerzas políticas a las que vamos a sumar. Tenemos la obligación moral de hacer todo lo que sea necesario para ganar las elecciones. Y no es una obligación con relación al frente, es una obligación con relación al país. Pasar a la Argentina es que se imponga este frente. Y si creemos que lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que se imponga este frente, tenemos la obligación moral de hacer todo lo que sea necesario para que se pueda imponer. Y me parece que, entre otras cosas, dar tiempo no es hacer todo lo que sea necesario para poder ganar las elecciones. Pero vamos a seguir trabajando. Mire, yo les aseguro, y les pido un poco de disculpa también a todos los militantes y a los independientes que habían trabajado tanto durante este tiempo, con tanto entusiasmo. Al contrario de lo que piensan algunos, yo percibo una vocación por la participación, un deseo de participar en estas elecciones. Miren, nos reuníamos, yo vengo del Chaco, un acto extraordinario de más de 5.000 personas en el Chaco, con 50 grados de calor en el Chaco. Después fuimos a Formosa, un acto extraordinario de miles de personas, estuvimos en Corrientes, otro acto multitudinario, se iban a hacer en la calle, pero nos acompañó la lluvia y no pudimos hacerlo sino en galpones, en Formosa, en Posadas lo mismo. Yo creo que hay una fuerte participación y movilización en todo el país. Y después, por supuesto, una vez que estuviera resuelta la interna, había que trabajar para el 14 de agosto, para que el 14 de agosto sí recibiera esa fórmula, una ratificación masiva de la mayoría de los argentinos para ir a competir en la general. Doctor Alfonsín, Daniel Castaño, Noticiero Canal 7. Dos preguntas, si me permite. La primera, ayer el doctor Duhalde dijo que aceptaría compartir una fórmula con usted. ¿Usted aceptaría compartir una fórmula con él? A mí no me constan esas declaraciones y no creo que las haya hecho el doctor Duhalde. Mire, nosotros estamos trabajando con el socialismo, con el GEN, estamos tratando el Encuentro Popular, que es una decisión del peronismo. El Encuentro Popular es una decisión del peronismo, se produjo en la década del 90. Conformaron el Frente Grande, lo lidera Rodolfo Rodil, luego fueron al FREPASO. Y después, cuando el FREPASO se fue al gobierno, ellos continuaron trabajando con nosotros. Necesitamos muchísimos votos peronistas. Y yo creo que puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en el 83. En el 83 no hubiéramos podido ganar las elecciones si muchísimos peronistas, sin dejar de serlo, en aquella ocasión no nos hubieran votado. Y yo creo que en este momento, en esta elección, va a ocurrir algo parecido. Yo creo que en esta ocasión muchísimos peronistas, sin dejar de serlo, van a votar a otro Alfonsín y lo van a consagrar presidente de la República. Y la segunda, bueno, representando usted al ala progresista del radicalismo, si tiene alguna declaración que hacer respecto al conflicto sindical de 7 años por el que atraviesa el diario Clarín con la Comisión Interna de Artes Gráficas Rioplatense. Mire, que lo tengan que resolver, por supuesto. Yo no me he expresado sobre la cuestión gremial o la cuestión laboral, que se resuelva en los ámbitos que corresponde, y por supuesto que si existe algún desconocimiento de los derechos de los trabajadores, cuentan con toda nuestra solidaridad. Lo que hemos dicho con relación al tema del bloqueo es que así
se pone en riesgo, con ese tipo de procedimientos se pone en riesgo la libertad de expresión. Mire, cuando la semana pasada o la anterior, el vocero del gremio de los camioneros amenazó con bloquear con 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 personas los medios de comunicación, yo le pedí respetuosamente a la presidenta que tomara las decisiones que fueran necesarias para prevenir que esa amenaza se pudiera realizar. Lamentablemente no hicieron nada, se concretó algo parecido, no iba tanta gente, pero impidieron el bloqueo de los diarios y creo que se pudo haber evitado, pero todavía es peor porque la justicia misma le ha reclamado al Poder Judicial, el Poder Judicial le ha reclamado al Poder Ejecutivo que tome las medidas para evitar que estas limitaciones a la libertad de prensa se puedan seguir realizando. Me parece que no deberíamos discutir estas cosas en la Argentina, ¿no? Yo puedo discutir políticas económicas, políticas tributarias, en definitiva son cuestiones opinables, pero que la libertad de prensa debe ser defendida, eso no es opinable. Que el federalismo debe ser respetado, eso no es opinable. Que la independencia de los poderes debe ser respetada, eso no es opinable. En fin, que el INDEC no debe decir cosas que no son ciertas, eso no es opinable. Sostener lo contrario es poco serio. Ricardo Alfonsín por aquí, Rodrigo Frasinelli de CN23. También, si me permite, dos consultas aquí atrás. Primero, teniendo en cuenta las diferencias ¿sí? que se han desatado para las preinternas del 30 de abril, primero con Julio Cobos, ahora con Ernesto Sanz, en principio el vicepresidente no quería participar. Bueno, Paola, hasta ahora pocas definiciones respecto de lo estrictamente partidario, ¿no? Hablando un poco de los temas que están instalados respecto de la libertad de prensa y de los temas que eventualmente propondrán, porque todavía no se han escuchado. Exactamente, ahí Ricardo Alfonsín con su mesura característica dijo que no estaba enojado cuando en realidad le dio bastante bronca por lo que después señalaba, que hicieron un montón de actos, que recorrieron todo el país, que para él había un clima en el radicalismo necesario para hacer esta elección interna y que es el partido con los distintos pasos el que va a tomar la decisión ahora si convoca la Convención Nacional, lo proclama candidato. Ahora, ¿qué va a hacer Julio Cobos y qué va a hacer Ernesto Sanz? Ernesto Sanz dice que sigue siendo candidato, que tiene de hecho y va a seguir haciendo campaña por el país, tiene ya agendadas varias cuestiones y Julio Cobos es el primero que le había sugerido a Ernesto Sanz que se bajara. Fue el día de la elección en Catamarca, cuando estuvieron solos con Brizuela del Moral y le dijo, mirá, Ernesto, es necesario, viendo la derrota del radicalismo ahí en Catamarca, que se bajara de la elección y que hicieran un acuerdo y en ese momento Ernesto Sanz le había dicho que no estaba entre sus posibilidades. Viendo que los números no le daban, Ernesto Sanz se baja de la candidatura y ahora Julio Cobos lo que está proponiendo es un acuerdo para que no vayan los tres como candidatos al 14 de octubre. Reunirse con Ricardo Alfonsín y con Ernesto Sanz y tratar de lograr, ellos hablan de un acuerdo programático, de una propuesta primero para ponerse después de acuerdo en las candidaturas, pero lo que no quieren es llegar los tres finalmente al 14 de agosto a las primarias internas obligatorias, porque además hasta el 14 de agosto no hay candidato del radicalismo, porque si van los tres a la elección no hay candidato, se acortan los tiempos y lo que va a plantear Cobos en las próximas semanas a Sanz y a Ricardo Alfonsín es darse la posibilidad de acordar y hacer algún consenso. Ahora Alfonsín no creo que lo acepte porque después de además de que le cancelan la interna no se va a bajar de su candidatura. Con este tono que se lo veía, que como vos decías es mesurado, dice estoy sorprendido, no estoy enojado, pero digamos, fue Sanz el que motorizó esta interna, de la que se baja. Ahora, técnicamente, ¿qué tiene que pasar? Que la Convención Radical dé por baja las internas del 30 de abril y lo proclame Alfonsín. ¿Cómo sigue esto? Claro, porque si no hay un rival, no hay interna. Digo, no tiene ningún sentido hacer una elección interna cuando se presenta una lista única, que es la de Ricardo Alfonsín, que además estaba entusiasmado con esto porque además de que todos en política dicen que a los radicales lo que más les gusta es hacer una elección interna. En realidad los números lo favorecían. Ahora Sanz está tratando de decir que estas sugerencias de que al ser una interna cerrada había una posibilidad de que le hicieran fraude. Él dijo, no me bajé por esto. La cuestión es que el mayor apoyo partidario lo tenía Ricardo Alfonsín. Vamos a ver si finalmente Cobos, que quiere mantenerse, aún resignando su propia candidatura, porque lo que
que te dicen cerca de Cobos es si él no está mejor que Ricardo Alfonsín, está dispuesto a bajarse siempre y cuando puedan acordar en un contexto programático un programa de gobierno y acelerar un poco los tiempos que se estiran hasta agosto. Hoy Julio Cobos presenta un libro de él sobre la educación y lo invitó a Ricardo Alfonsín y a varios dirigentes de la oposición. Claro, hay que ver también, la pregunta que se impone es cuándo Cobos va a dejar el gobierno, ¿no? Claro. O sea, porque los tiempos también se van acortando en relación con la decisión que él tiene que tomar. Sí, él dice que si él es el candidato, va a tomar una licencia, lo que indique la campaña.